Hola amigos, ¿cómo están? ¿Listos para este rotundo 14 de febrero donde sorpresas en pañales llegarán? Pues ya que para eso estamos nosotros, para que lo olvides un poco ya, que la historia es divertida. Hoy en la molécula de la historia les presentamos la llegada a la madurez. A los años que transcurrieron desde la conquista española de Tenochtitlán hasta los inicios del siglo XVII se les puede considerar como una etapa formativa, pues de ahí surgieron y se consolidaron nuevas formas de organización social, política y económica. Las antiguas tradiciones indígenas sufrieron modificaciones, pero muchos rasgos permanecieron y hoy todavía siguen presentes. Las ciudades fueron lugares privilegiados para la conformación de una sociedad compleja y plural. Coexistían sectores como los burócratas, mercaderes, eclesiásticos y artesanos. Todos ellos se organizaban de forma corporativa, es decir, en comunidades como los gremios, los cabildos, las cofradías o las comunidades indígenas. La corporación era en ese tiempo más importante que el individuo y le servía para defenderse ante el Estado o para obtener ayuda en caso de muerte y enfermedad. En el sector artesanal, los zapateros llegaban a acuerdos sobre el precio en que debían vender sus productos. A esta forma de organización se le conoce con el nombre de gremios. En las corporaciones religiosas como conventos y monasterios había una gran preocupación por la educación y la cultura. Una de las instituciones corporativas más importantes era la Iglesia. También existían otras corporaciones muy importantes, como la de los comerciantes, la de los mineros y la de los artesanos, cada una de ellas con su personalidad legal propia. La sociedad novohispana era corporativa en casi todos sus aspectos. Siendo la Nueva España un territorio tan extenso, era importante que las ciudades y los pueblos pudieran organizarse políticamente para atender las necesidades de sus pobladores. Estas ciudades tenían que organizarse internamente, pues el control desde España o la Ciudad de México era casi imposible por las largas distancias. Siguiendo la tradición de la península ibérica, se fundaron en ellas los ayuntamientos, es decir, la organización de los habitantes en juntas para reglamentar la vida en las ciudades. Era tanta la responsabilidad de cada ayuntamiento que incluso podían impartir justicia. A mediados del siglo XVI, la corona decidió unificar la forma en que se debían administrar los pueblos indios. Para ello creó los cabildos indígenas o república de indios, que eran formas de gobierno similares a los ayuntamientos que operaban en las ciudades donde vivían los colonos españoles. Los cabildos indígenas fueron transformando las costumbres de los pobladores. También sirvieron de base a las autoridades políticas y administrativas descentralizadas. La Iglesia Católica tenía un gran poder en Nueva España. En la época colonial no había separación entre Iglesia y Estado. El clero se dividía en secular y regular. Al clero secular le correspondía cuidar las almas de los cristianos, y sus representantes en Nueva España fueron los obispos, los cuales residían en las catedrales. Los obispos que habían nacido en España eran funcionarios del rey. Algunos incluso llegaron a ser virreyes. El clero regular estaba compuesto por varias órdenes de monjes, como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas. Se dedicaron a evangelizar y convertir al cristianismo a los indígenas. Viajaban grandes distancias para establecerse en misiones apoyadas económicamente por el rey de España y el papa. Los frailes intentaban evitar los actos de idolatría, los sacrificios y las creencias que diferencian de la religión católica, la única aceptada. Además, era obligatorio para todos los habitantes. Quienes se negara a practicarla o tuviera otras creencias eran considerados herejes o prófanos, que debían ser perseguidos. Por órdenes del rey se estableció en Nueva España el Tribunal de Santo Oficio. Espionaje y haciendas.
Prácticamente en este tema lo único que se refiere son cómo vivían los indígenas. Los indígenas, como ya sabemos, eran peones reclutados por órdenes de hacendados. Estaban obligados por contrato a trabajar en determinado rancho, pero como ya sabemos, era muy difícil que lograran su libertad, ya que eran no quiero decir una palabra mala. Por ejemplo, logramos su libertad cuando pagaban o cuando cumplían ya la mayoría de años. En la vida de estos, los centros mineros de diversos productos y agrícolas provenían de ahí. Así fueron revitalizando el comercio interno y la formación de pequeños mercados regionales. Pues prácticamente ellos se encargaban de todas las tareas, ya sabes, llevar azúcar, productos. Después de esto, había una capilla o iglesia o tiendas de raya donde los trabajadores debían adquirir los productos y por tanto sus deudas. Además, había graneros, establos, corrales y las bodegas para guardar las cosechas, donde llegaban a albergar a varios cientos de habitantes. Por último, la rehabilitación del comercio. Tras la caída demográfica ocasionada por las epidemias, las malas comunicaciones, surgió una crisis económica. Sin embargo, esta se solucionó con el crecimiento paulatino de la industria minera y del sector agropecuario. De igual manera, comenzó a crecer la industria. El comercio interno es aquel que se centra en el intercambio de productos de habitantes, más o menos así como cuando vas al tianguis o cuando compras cosas a tu amigo como juguetes o cosas así. Estos eran controlados por los almaceneros, así como el señor de la tienda, así pues. A pesar de ir creciendo paulatinamente, pon esa pausa, pero me trabé. Como todos sabemos, el gobierno es bien y no quiso invertir para que fuera más fácil transportar las cosas, o sea, en caminos, y pues lo que hicieron los comerciantes, utilizaron recuas. Pero las recuas son un gran número de mulas y burros, ya que aquí, a cabo de esto después Nueva España fue otro lugar y tuvo dictaduras, pero eso es otra historia.